las obras de Cristo. Esta serie de lecciones o estudio contará para aquellos que quieran tomar el crédito en el instituto. Le menciono, el instituto está listo ya para fines de septiembre. El nuevo trimestre con 2 clases. Se tienen que terminar el curso pasado, tienen que hacer los exámenes, gracias hermano. Pero queremos comenzar el nuevo trimestre. Más aún esta clase, si está usted tomando las notas, tomando los bosquejos, si está interesado en tomar la clase, le va a dar el paquete completo de lecciones y de la misma manera se le hará las examinaciones para que, se van a hacer las examinaciones para que usted pueda tomarlo como un crédito para el Instituto Bíblico. Entonces, ese es el plan al yo presentar este estudio, y hemos estado estudiando la encarnación de Cristo, ¿verdad? Las obras de Cristo aquí en la tierra, y vimos hace unas semanas hablamos acerca de para vencer las obras del diablo, y ahora vimos para darnos ejemplo de una vida santa, de una vida, de cómo debe ser vivida la vida en esta tierra. Y el Señor nos da el ejemplo. Hablamos la semana pasada de la actitud ejemplar de Cristo. Ese fue el primer punto. Si tienes tu bosquejo y no lo llenaste la semana pasada, te voy a dar los puntos rápidamente. La actitud ejemplar de Cristo, primero que nada vimos que fue en temperamento, ¿verdad? Su actitud en temperamento, cómo tenía su temperamento tan templado, tan moderado. Y hablamos de eso también. Hablamos de su actitud en humildad, en su corazón humilde. Hablamos de el inciso C, su actitud en celo. Inciso D, hablamos de la ambición del mundo, amén. Cuando lo querían hacer rey, él rechazó toda esa gloria. Inciso E, hablamos del comportamiento piadoso de Cristo, que era como Dios, amén. Era Dios, pero nos enseñó un comportamiento piadoso. Y inciso F, hablamos de su actitud en degradación, cómo él se humilló a sí mismo. No se despojó de sí mismo, sino también se humilló y tomó forma de siervo. Y eso es tremendo ejemplo. Ahora quiero que vayamos al punto número 2, donde vamos a partir en esta noche. Es las acciones ejemplares de Cristo Jesús. Las acciones ejemplares de Cristo Jesús. Y una reflexión antes de comenzar. Yo creo que como pastor, obviamente, tiempo estamos aconsejando, tratando de ayudar a parejas, ayudando personas. Y honestamente, hermano, aquí está la raíz de todo el problema. Dios nos da la solución a todos nuestros problemas relacionales o nuestros problemas interrelacionales con su ejemplo. El ejemplo de Cristo es suficiente para sobrellevar cualquier relación en esta vida. Y no solamente para sobrellevar la relación, sino para disfrutar la relación. Y cualquiera que sea la cosa, hermano, cualquiera que sea el problema, el Señor nos dio ejemplo de cómo debemos de vivir en nuestras relaciones, de cómo debemos vivir en este mundo. Y aquí donde radica el corazón del problema, que muchas veces venimos con los problemas, venimos con las dificultades, con las situaciones adversas, y lo último en lo que pensamos es en seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Queremos que los demás que la traen contra nosotros sigan el ejemplo de Cristo Jesús. Pero nosotros somos las víctimas. Nosotros somos los ofendidos. Nosotros no tenemos que seguir el ejemplo, ellos tienen que seguir el ejemplo. Bueno, hermano, malas noticias, amén. Esta manera de pensar nos ha metido en serios problemas, porque el Señor nos vino a dar ejemplo de una vida sufriente. Pongan ahí en el primer punto, pongan ahí inciso A, ponga el que sufre. Y es interesante ver esto. Vaya conmigo por favor a primera de Pedro, por favor, primera carta de Pedro. Encontramos aquí al apóstol desde el principio de la carta, yéndose directo al grano a estos cristianos que estaban padeciendo lo que ni tú ni yo hemos imaginado que un cristiano puede padecer.
no lo hemos vivido y no lo hemos visto, pero estos cristianos habían sido despojados de todo. Dice la Biblia en el versículo 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos cristianos estaban bajo una intensa persecución. Los vemos posiblemente en las noticias cuando miramos la guerra civil en Irak, como los ISIS toman control y multitudes de personas salen de sus casas con lo que pueden agarrar, huyendo por sus vidas. Eso es un expatriado. Alguien que está huyendo y estos malditos tratando de violar a las mujeres, atrapar a la mayor cantidad de gente posible y matar a los hombres, y esta gente saliendo de ahí. Bueno, eso era lo que estaban pasando estos cristianos. Y dice la palabra de Dios que Pedro está escribiendo esta carta a este tipo de cristianos, y dice la Biblia, en el cual vosotros, dice, hablando de la salvación, porque lo primero que expresa, lo primero que el apóstol exalta es la salvación de Jesucristo. Dice, mira, esta vida va que pasa, ¿verdad? Y va que va, y hermano, ya después de los 30 años, hermano, la vida se va así. Yo no sé tú, pero yo así lo he visto. A ver, después de los 30 años, ya hoy, ayer cumplí 30 años, mira, ya estoy ahorita con 40 años. Va que vuela, hermano, la vida. Y el apóstol les dice, mira, vamos de paso solamente y vamos a vida eterna, y tenemos una esperanza viva gracias a Jesucristo para recibir una herencia, ¿verdad? Quitado, ya te lo quitaron, pero no te preocupes por lo de aquí. El Señor te dará una herencia incorruptible. Pero luego lo que dice el versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, hablando de la promesa. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Dice, ahora en este periodo de vida, en estos 70, 80 años de tu vida, es muy probable que vas a ser sujeto a diversas pruebas. Amén. Y por cierto, hermano, eso de pare de sufrir es porquería, hermano, del infierno, hermano. Amén. Eso que andan ahí, que las iglesias, que ve, tú en esta iglesia, tú crees en Jesucristo y verdaderamente entrégate y no vas a sufrir ya más. Hermano, todo eso es basura. Inclusive el mismo Benny Hinn anda pidiendo ahora perdón por andar hablando esas tonterías. El mismo Benny Hinn está arrepintiendo de andar enseñando el evangelio de la prosperidad hoy en día, que es uno de los principales mentirosos que hablan de eso. Ahora dicen, no, es que yo quiero llegar bien con Dios, ¿verdad? Ahora echándose para atrás, que sabiendo que el evangelio de prosperidad es un evangelio del diablo, hermano. Eso no es verdad, porque vivimos en un mundo imperfecto. Amén. Desde que nacimos vivimos en un mundo imperfecto donde habrá adversidad el resto de nuestros días. Amén. No te estoy tratando de deprimir la vida. Amén. Algunos de todos modos ya están deprimidos, pero este no es asunto para deprimir la vida. Es la realidad de nuestra existencia en este mundo imperfecto que va devolucionando y echándose a perder, hermano. El asunto no es ese. Y yo lo que no entiendo es que a pesar de que Dios nos lo advierte, el Espíritu Santo nos dice, vas a ser afligido en diversas pruebas, aún cristianos se apartan de la fe cuando Dios le está diciendo, va a pasar esto. Y se amargan con Dios. Pero ¿por qué me pasa a mí? Bueno, pues te está diciendo Dios que a todos nos va a pasar. A los que son salvos y a los que no son salvos. Porque este mundo se está cayendo a pedazos, hermano. Y todos somos parte de este mundo imperfecto. Y nos advierte claramente. Dice, y luego dice el capítulo 2, 21. Ahora, la diferencia entre un cristiano y una persona que rechaza creer en Cristo no es de que el cristiano no va a sufrir. Es lo que el evangelio de la prosperidad enseña, que el cristiano no pare de sufrir. No, tú en Cristo vas a dejar de sufrir. Eso no es cierto, hermano. El cristiano va a sufrir como el inconverso va a sufrir, y muchas veces el cristiano va a sufrir más persecuciones que el que no es cristiano. Y va a recibir más pruebas y más ataques que el que no es cristiano. Pero la diferencia, hermanos, es que nosotros tenemos a Cristo como ejemplo y ellos no. El problema es que no nos interesa tener a Cristo como ejemplo, nos interesa tener justicia. Nos interesa ser las víctimas y que todo el mundo nos ayude y que todo el mundo nos entienda y que todo el mundo nos apapache y no tener problemas y vivir libre de pruebas y vivir, eso es lo que nos interesa. Pero hermano, aquí Pedro nos está diciendo, no, la única diferencia es que tú tienes a Cristo como ejemplo y ellos no tienen a Cristo como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de sufrimiento. Como que no lo estamos entendiendo. Mira, ve conmigo a 1 Pedro 2:21, ve conmigo ahí. Dice,
Primera de Pedro 2, 20, vamos a leer el 20. Aquí dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís, date cuenta, hermano. Aquí está hablando de una injusticia. Estás haciendo lo bueno y sufres. Si alguien te maltrata, alguien te traiciona, alguien te maldice, porque tú haces lo bueno, te puedes amargar. La mayoría se amarga. Amén. Se amarga, es el corazón del hombre. Y somos en nuestra humana naturaleza. Cuando alguien nos hace mal y estamos haciendo nosotros bien, nos amargamos. ¿Por qué me hiciste eso? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios lo aprueba. Esto quiere decir, a Dios le agrada ver a un cristiano que soporta las aflicciones. ¿Por qué? Ve lo que dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Fuiste llamados a soportar la aflicción. No fuiste llamado a evitar la aflicción. Fuiste llamado a soportar la aflicción. Dice, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora tienen que entender esta conexión aquí con nuestro Señor Jesús. Porque todos queremos ser como Cristo cuando todo va bien, ¿amén? Tenemos buen trabajo, hay salud, no hay problemas en el matrimonio. Nuestros hijos están sujetos. ¿Cómo está, hermano? Bendecido el pastor. Pero cuando nos vienen las pruebas, estamos renegando ya. Estamos amargados ya. Estamos enojados ya. Estamos frustrados. ¿Por qué a mí? Bueno, reconoce que vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo decadente que está cayendo a pedazos. Y tarde o temprano vas a ser traicionado, tarde o temprano vas a ser desilusionado, tarde o temprano va a venir abuso, maltrato, un agravio, pruebas, dificultad, enfermedad, pérdida, tarde o temprano es parte de nuestra humana naturaleza y de vivir en un mundo que se está desbaratando, hermano. La diferencia es que si tú soportas, eso es agradable delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque para esto fuisteis llamados y estás siguiendo el ejemplo de Cristo, el ejemplo de sufrimiento del Maestro, que dice, y cómo nos gusta, amén, cuando venimos a este versículo que ni entendemos cuando lo leemos, porque dice, es que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas de amor, sus pisadas de gracia, sus pisadas de bendición. No, aquí no está hablando de nada de eso, aquí está hablando de las pisadas de sufrimiento, hermano. Las pisadas de su martirio, las pisadas de su traición, las pisadas que dio al Calvario cargando esa cruz. Esas son las pisadas, ese es el ejemplo que Dios está diciendo. Para eso eres llamado y para eso serás aprobado si lo soportas. ¿Estás conmigo, hermano? Amén. Esto va contrario completamente a tu teoría, doctrina humanista, hermano. Amén. Pero esto es Biblia, hermano. Y dice la palabra de Dios, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Es el ejemplo, hermano. Seguir el ejemplo de Cristo es no responder cuando nos maldicen. Amén. Seguir el ejemplo, dice, cuando padecía no amenazaba. ¿Me las vas a pagar? No, dice la Biblia que no dijo nada. Lo que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré, dice el Señor. Le digo, Señor, tú sabes lo que me están haciendo y yo te pido que los perdones. Pero la Biblia habla de 40 años después, la completa nación de Israel fue destruida y fue devastada completamente. Cuando ellos dijeron, su sangre caiga sobre nuestros hijos, efectivamente 40 años después Tito iba a conquistar Israel y lo iba a destruir por completo. La sangre cayó sobre sus hijos. Pero aún así, hermano, vemos el corazón de Cristo, hermano, sufriente, aguantando, soportando. Y mira, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si matrimonios actuaran así?
sin matrimonio soportaran el agravio, aprendieran a sufrir como Jesús. Pero somos buenos para hacernos las víctimas, ¿sabes? Lo primero que hacemos es llamar al teléfono de víctima, 1-800 víctima. Soy víctima. Y necesito papeles, por cierto. ¿Alguien está conmigo, hermano? Oh, somos buenas para eso, hermano. Más cuando nos abren las puertas. Nomás estoy esperando a que me des una cachetada para llamar a la policía. ¿Por qué no podemos soportar el agravio? ¿Alguien está conmigo, hermano? No sé si estamos leyendo la misma porción, hermano, pero es lo que significa la palabra de Dios. La Biblia dice, cuando dice dejándonos ejemplo, el ejemplo de sufrimiento, hermano. Hermano, diciendo, Señor, tú sabes que yo estoy sufriendo. Incluso la palabra jupogramos significa, esta palabra ejemplo, significa que hay algo escrito, como los escribas hacían, hermano. Tenían una Biblia a un lado. Aquí tengo esto, voy a representarlo aquí. Una Biblia que se estaba ya despellejando, que ya no servía para nada, ya estaba cayéndose las hojas. Y tenían estos pergaminos largos que ya los habían leído tanto y los habían guardado tanto que ya se estaban desbaratando. Y ellos tenían este libro y agarraban papiros o hojas nuevas y empezaban a escribir punto y coma y tilde de toda la palabra de Dios que estaba aquí. Y eran tan minuciosos que tenían que copiar palabra, letra por letra exactamente. En el momento en que ellos se equivocaban, ellos agarraban un cortador y cortaban el papiro y volvían a empezar de nuevo a hacer todo el libro. Es a lo que se refiere a la palabra de Dios. El Señor ya nos dejó su ejemplo, hermano. Él nos dice, solamente pon una calca encima. Tu vida debe ser una calca y debe de marcar el ejemplo de Cristo nada más. Eso significa ejemplo, hermano. Ser exactamente igual. Dice, Él nos vino a dejar ejemplo. Nos vino a dejar la copia original de cómo debemos de vivir la vida. Y mira, hermano, no estoy diciendo que todo el tiempo tienes que agachar la cabeza, pero ¿cuántos problemas nos evitaríamos si solamente nos quedáramos callados? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos antes de sacar prejuicios? Mejor, ¿sabes qué? A lo mejor ese hermano tuvo un mal día, a lo mejor esa hermana está pasando por un mal tiempo, voy a orar por ella, Señor, mira, y si el Señor me quiso ofender de verdad y su corazón está en contra de mí, Señor, tú arréglalo. Dice, encomendó su causa justamente al que podía hacer justicia nada más. Y no me voy a amargar. Al contrario, vivo en un mundo imperfecto, con hermanos en Cristo imperfectos, con cónyuge imperfecto, con hijos imperfectos. Tarde o temprano, dice Cristo, alguien me va a hacer piedra de tropiezo, alguien me va a ofender. Yo lo que tengo que hacer es perdonar y encomendar mi causa al que juzga justamente. En lugar de maldecir para atrás, en lugar de pelearme para atrás, ¿cuántos problemas, cuántas relaciones se mantendrían firmes, hermano? Hermano, el ejemplo de Cristo es supremo, amén, es la clave, es el fundamento de una excelente relación con los que nos rodean, hermano. ¿Están conmigo, hermano? Mis vecinos es lo que necesitan ver de mí. Quiero que se conviertan. Los dos son cristianos, pero suponiendo que son inconversos, quisiera que se convirtieran, hermano, y yo me peleo con ellos, no se van a convertir. En mi trabajo, gente que tengo alrededor, en mi trabajo, que me ataca, que me echa carrilla, si yo echo carrilla para atrás y los ofendo para atrás, ellos no se van a convertir. No, el Señor nos mandó a sufrir, a soportar el agravio, decir Dios te bendiga, Dios te ama, mi amigo. Y pensando, ¿cómo yo actuaría si yo no tuviera a Cristo y no tuviera vida eterna y no tengo la seguridad de vida eterna? ¿Cómo yo viviría si estuviera condenado al infierno? Así como yo debo pensar del inconverso que me ataca. Aquel que me grita, aquel que me pita, aquel que me saque el dedo. ¿Cómo yo pensaría si viviría así, sin Cristo? Y en lugar de enojarme, me daría compasión por esa alma, hermano. Pero no pensamos así, pensamos inmediatamente en responder, en ser víctimas. Pero no eres víctima de nada, hermano. Vivimos en un mundo imperfecto, es lo que vivimos, hermano. Es lo que somos, simplemente pecadores, salvos por la gracia de Dios. Inciso B, pongan ahí el siervo, el ejemplo de siervo. Vaya, hermano,
te estoy dando paradojas de la ley, amén, paradojas de la palabra, hermano, paradojas de Dios. Inmediatamente pensamos que para llegar a la justicia, ¿verdad? Y la meta es la justicia, y la meta es que yo me las arregle con esa persona, y nuestro pensar, el pensar del mundo es: yo voy a contraatacar, Él me las va a pagar, vamos a estar parejos Él y yo. Y esa es la manera de pensar de cristianos y no cristianos. Pero Dios dice: no, tú tienes que sufrir, tú tienes que aguantar, tú tienes que soportar el menosprecio, tú tienes que soportar el agravio, y tienes que perdonar, y tienes que encomendar tu causa al Señor, porque de Él es la venganza. Y vemos una paradoja, porque nadie piensa así hoy en día, hermano. Y vemos otra paradoja también en la actitud de siervo, porque decimos: yo quiero ser el líder de mi casa, o quiero ser el líder en mi trabajo, quiero ser el líder donde estoy, y Dios quiere levantar líderes cristianos, pero tú estás aquí y tú piensas que para llegar allá hay que pisotear, hay que empujar, hay que gritar, hay que imponerse. Pero la paradoja es, dice Dios, tú tienes que ser el siervo de todos. Tienes que ser el siervo de tu esposa. Oh, pastor, ya la regó. Está hablando usted con mexicanos, pastor. Siervo de la esposa, caramba, ¿qué? Mi abuelito se está revolcando ahorita en la tumba por yo decir eso, hermano. Trató con las patas a mi abuela toda su vida. Ay, ese nieto, ahorita me está desheredando por lo que acabo de decir, hermano. Pero, hermano, queremos ser el líder. No es, hermano, humanamente hablando, claro, puede ser, pero tú te das cuenta de los resultados. Solamente tienes que abrir los ojos, cómo están los matrimonios hoy en día. Y vemos esta falta de discernimiento en cristianos. Dice, vayan conmigo a Juan 13, mira, el ejemplo de Jesús es un ejemplo que es contrario a nuestra naturaleza, porque desde que éramos cavernícolas, amén, si es que alguna vez vivimos en las cavernas, era de imponerse, el más fuerte, el que pegaba más duro, el que gritaba más duro. Siempre ha sido, hermano, así. Cada sociedad, vemos nuestras comunidades antiguas, el hombre tratando a la mujer como ganado, como mueble. Cuando llegaba la golpeaba, y quería la abusaba, quería lo que, porque yo soy la cabeza de esta casa. Pero en Cristo es todo lo contrario. Y eso se aplica a cualquier relación. Y es una paradoja, porque decimos, nos rascamos la cabeza y ¿cómo para ser líder tengo que ser el siervo? No entiendo. Y Cristo aquí nos da uno de los ejemplos supremos en toda la palabra. En Juan 13, versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Yo soy el maestro. Y no solamente soy el maestro, soy el curios. No solamente le estoy enseñando, sino soy Dios en carne enseñándoles. El dueño de todas las cosas. La palabra curios es la palabra Señor que aparece aquí. Dice, Dios está con ustedes en este momento. Y dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros. Y dice la palabra, si tú no tengo tiempo de ver todo lo que el Señor hizo, pero en el versículo 3 dice la Biblia: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, se despojó. Amén. Y este es un símbolo de despojo. Dice, y tomó una toalla y se la ciñó. Esta toalla era una toalla de lino que era usada por los esclavos, y era la marca común de un esclavo cuando la tenía ceñida, quien ordinariamente realizaba el lavado de los pies. Y era de la casa del pater familias, o del padre de familia de ese lugar. Solamente los hombres poderosos tenían esclavos, y el esclavo más bajo, el recién llegado, era el que tenía que lavar los pies de los visitantes del
padre de familia. No, el padre de familia, no, eso ni en sueños, no. No era el más bajo de la casa, el que se ceñía la toalla y lavaba los pies de los que llegaban a la casa de su Señor. Pero Jesús se puso a lavar los pies de los discípulos. Incluso Pedro le dijo: Señor, tú a mí me lavas. No, tú estás mal, ¿cómo crees? Y le dice Señor, si tú no me dejas lavarte los pies, tú no tendrás parte conmigo, Pedro, porque el ministerio es servicio. Y es lo que es. Y la vida cristiana, una vida cristiana exitosa es servicio. Servicio unos a otros. Servicio en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestras esposas y esposas a sus esposos, y de una u otra manera sirviéndonos unos a otros. Y ahí encontramos el éxito, hermano. En tu trabajo, cuando tú recibes esos maltratos y esas maldiciones, y tú empiezas a tener una actitud de siervo hacia esa persona, te aseguro que esa persona cambia, hermano. Te aseguro que su corazón es tocado. Mira que lo maltrato, y mira lo que me sirve a mí, y mira lo que hace por mí, y cómo me da bien por mal. Las cosas cambian, hermano. Pero no estamos configurados para servir, sino para ser servidos. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como dice Marcos, hermano. ¿Estás conmigo, hermano? Dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Un ejemplo no de lavar los pies literalmente, porque esa era una tradición oriental. Era el ejemplo, hermano, de servir, hermano, de humillarse y servir a los demás. Estar dispuesto a servir. Hermano, es increíble cómo somos tan ignorantes de esta tremenda y poderosísima verdad para cualquier área de nuestras vidas, inclusive para los mismos negocios, hermano. Y es increíble cómo a los cristianos se les pasa por arriba ignorancia. Y compañías, hermano, transnacionales que han crecido a nivel mundial, fundamentaron su política de trabajo en servir al cliente. Home Depot, un ejemplo de muchos otros. Con un CEO que era cristiano y tenía principios bíblicos, él dijo: la compañía, no, cuando alguien llegue a la tienda y le pregunten ¿dónde quedan los clavos? Oh, allá en el aisle número 4, allá, vete para allá, tú solo, ya. Y si no los encuentras, ven y me avisas. Dice: esa política ya cambió. Dice: cuando llegue el cliente, tú vas a tener aquí un letrero que dice "How can I serve you?" Tú vas a ir al cliente: ¿en qué le puedo servir, Señor? Porque tú no vas a buscarlos, ellos se te acercan. Si no están haciendo nada, "Hey, how can I help you?" Y tú, wow. Dice: oh, necesito unos clavos. Oh, come and follow me, I'll lead you to the place. Y te llevan al lugar y te dicen: mira, hay estos tamaños, este precio, ¿qué quieres construir? ¿Dónde los vas a meter? ¿Qué vas a hacer? Y ya sabes: oh, thank you. Te vas, ya no regresas a Lays, ya no regresas al Do It Best, ¿o cómo se llama el otro? Ya ni te acuerdas el nombre de los demás. Ya no regresas, hasta el Lowe's está quebrando, hermano. Y Walmart copió la política de Home Depot, igual poniéndose al servicio de la gente. ¿Y cristianos? Estamos viendo, hermano, el éxito de las compañías mundanas porque se ponen a los pies de sus clientes. Y vemos sacar provecho por el servicio. Y nosotros en nuestro matrimonio estamos dispuestos a servirnos unos a otros. Y luego nos quejamos: ¿por qué estará mi matrimonio? Pastor, es que no se sujeta. No, el problema es que usted no se sujeta a ella. Usted no se somete a ella. Porque la Biblia, la Biblia dice que la mujer debe sujetar. No, la Biblia dice en primer lugar, dice la mujer debe sujetarse, pero mucho antes dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y más adelante nos dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se tendió enteramente. Es lo que significa entregarse, hermano. Se presentó enteramente por ella. No me vengas a decir que esto de someter a la mujer tiene que someter a hermano, todo comienza con el líder, hermano. Vemos el ejemplo de la paradoja del liderazgo de Cristo. Inciso C, el Hijo.
Pongan ahí adelante, se me está acabando el tiempo ya, el Hijo. Dice el inciso C, vemos el inciso B, el siervo, inciso C, el Hijo. Y aquí nos da el 1 de Juan 2:6. Dice, el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Vayan conmigo, 1 de Juan 2:6. 1 de Juan 2:6. Dice, el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y podemos ir a la palabra de Dios y hablando aquí, conectando el libro de 1 de Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan. Vemos no tengo tiempo de ver todos los versículos, obviamente, ni parte de ellos, pero vemos esta íntima relación que Juan tenía con Jesús en comparación con los otros apóstoles. Él se le conoció como el discípulo amado, no porque Cristo lo amaba más a él, sino porque Juan estaba más cerca de él que el resto, en esa conexión más cercana con el Señor. Y Juan pudo percibir la relación que Cristo tenía con su Padre. Y solamente tienes que leer el Evangelio de Juan para darte cuenta de la diferencia del Evangelio de Juan con los otros evangelios sinópticos. Los otros evangelios se parecen mucho, pero el Evangelio de Juan es diferente. Y una cosa que tú ves en el Evangelio de Juan son constantes declaraciones de Cristo diciendo Padre. Todo el tiempo dirigiéndose al Padre. Todo el tiempo exaltando al Padre. Todo el tiempo con el deseo de conectarse con el Padre. Todo el tiempo con el deseo de obedecer la voluntad del Padre. Y si vemos el Evangelio de Juan, se le conoce como, o el tema del Evangelio de Juan se le conoce como el Hijo de Dios. Porque vemos la actitud de sumisión de Cristo hacia el Padre Celestial. No tenemos tiempo de ver, pero hay una tremenda cantidad de evidencias de sumisión en la filiación que él tenía con el Padre. Y dice aquí, por ejemplo, en el Juan 8:29 dice, yo hago siempre lo que a él le agrada. Y vaya, qué tremendo ejemplo, hermano. Y vemos el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Porque cuando, hermano, nosotros reconocemos que tenemos un Padre Celestial, reconocemos que tenemos que guardar sus mandamientos. No decimos, como hoy en día, ¿verdad? Este evangelio de gracia nada más. Ya soy salvo, ya puedo vivir como yo quiera, pues ya no tengo que ir al infierno y voy a hacer lo que me da la gana. No, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que obedecer los mandamientos del Padre. Amén. No hay, amén. Hoy tenemos estas iglesias pura gracia y tú ven como sea y tú sigue como quieras vivir y mira, no importa, Dios te ama y la gracia para todos y no importa si tú entras así, como entres, tú sales igual, Dios te ama. No, hermano, cuando somos hijos de Dios, tenemos un Padre que quiere que cumplamos sus mandamientos. ¿Estás conmigo, hermano? Eso no es, dice, pero muchos confunden libertad en Cristo con libertinaje en Cristo. Es una gran diferencia, hermano. Cuando tú tienes un Padre Celestial, tú te sometes al Padre Celestial. Cumple sus mandamientos. Y vemos el ejemplo de Jesús. Es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir, hermano. Amén. ¿Y cómo batallamos con eso? Constantemente nos olvidamos de esa filiación que tenemos con el Padre Celestial. Mira cuál amor nos ha dado el Padre en que nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Nos gozamos del amor y de los privilegios de ser hijos de Dios, pero nos olvidamos de las obligaciones que tenemos como hijos de Dios. Porque hoy en día solamente se predican los privilegios de ser hijo de Dios, pero no se enseña nada de las obligaciones como hijo de Dios, que tenemos que obedecer al Padre Celestial. Por cierto, no le hacemos un favor al Padre si le obedecemos, por cierto, hermano. Porque hay cristianos que piensan que le hacemos un favor a Dios viniendo a la iglesia. Y, hermano, hay cristianos que hasta dice, pastor, voy a hacer esto para que vea. Como si
para hacerle un favor hasta el pastor. A mí, ¿qué me importa, hermano? Yo ya tengo con lo mío. Como que vamos a servir a Dios como, ahora sí vas a ver, Dios, te voy a hacer un favor. No, hermano, tú no le haces ningún favor a Dios de ninguna manera, hermano. Si tú obedeces sus mandamientos, es para tu propio bien. No es porque el Padre te quiere tener enjaulado y tú que algunos piensan, voy a vivir la vida cristiana duramente, y andas dándote nopalazos en la espalda y sufriente y batalloso, pero ahí vamos sufriendo las cosas de Dios, pastor. Qué miserable manera de vivir. Como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Es mi castigo por todos los pecados que cometí en el pasado. Ahora es mi castigo servir a Dios así. Hay cristianos que viven de esa manera. Tengo que ir a la iglesia y lo voy a hacer porque yo me comprometí con Dios y Dios le tengo que cumplir. Tú no le haces ningún favor a Dios, hermano. Ni a mí, hermano. Es por tu propio provecho. Pensamos que como el borrachito que tiene que llegar a hacer doble A y encerrarse y meterse de nuevo en su programa de adicción. Y bueno, yo voy a meterme, voy a regresar ahí. Y muchos cristianos piensan de esa manera. Hay que regresar, enjaularnos. Estuve muy descarriado mucho. Ahora sí me voy a enjaular, hermano. Dios no te quiere enjaular. Dios te quiere dar una vida abundante, hermano. Y cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, es para nuestro propio provecho. Pero no pensamos de esa manera. Pero Cristo pensaba de esa manera. Y decidió obedecer al Padre, hermano. Yo te animo que piensen esto. Un punto final, con esto voy a terminar. Estudiante. La actitud de estudiante. Jesús fue un estudiante a pesar de que sabía todo. Me llama la atención. Constantemente pidiendo, dice, pastor, ¿cómo usted sabe que era estudiante? Bueno, la Biblia dice que en muchas ocasiones se registra en los evangelios que pasaba toda la noche orando a Dios. Yo creo que iba a pedir consejo, iba a pedir dirección, iba a pedir sabiduría. Antes de nombrar a los 12 apóstoles, dice que toda la noche estuvo orando a Dios y después al siguiente día los escogió. Fue un estudiante toda su vida. Y me llama la atención que nunca reprobó un examen. Amén. Nunca falló un examen, nunca falló una prueba. Ahora yo no sé tú, pero yo no era muy aplicado en la escuela, hermano. Era inteligente, pero no era aplicado. Hay una gran diferencia. Había unos que eran burros y eran aplicados y pasaban. Pero yo era inteligente, yo era inteligente para cosas malas. Y una de esas cosas malas a mí me ayudaron mucho para salir adelante en la preparatoria. Era excelente copista. Excelente copista. Y en una ocasión pasamos un semestre que quedó en el olvido de física. ¿A cuántos de aquí les gustaba la física cuando iban a la preparatoria? Levanta la mano. Hipócritas, amén. Mentirosos. Bueno, había unos que sí, papá sí le gustaba, hermano, a lo mejor a ti también. Yo hermano, era como hablar en un idioma, estaban enseñando un idioma que no entendía. Y recuerdo cuando estaban haciendo las hipérbolas, las estadísticas con las gráficas, ¿te acuerdas de eso? No sé cómo se llamaba, que subían y bajaban y no sé cuánto y andaban por ahí dando vueltas. Y para mí ese era un tiempo de relajación, donde yo echaba relajo, amén. No era relajarme, era que echábamos relajo en esa clase y no aprendimos nada, pero llegó el día del examen final. Y yo dije, tengo que aplicar sabiduría aquí, porque no sé nada del examen, y era el examen final, hermano. Y justo ese día yo llegué temprano a esa clase, porque éramos modulares, nos teníamos que estar moviendo de clase, pero esa clase yo llegué y como tenía una ganga detrás de mí, tenía gente que me apoyaba, y eran fieles solidarios conmigo. Yo les dije, a ver, háganse un lado, me tengo que sentar yo en este. No, pero es mío, mira, cállate y te busco a todo lugar y me tengo que sentar aquí. Era un nerd, un estudioso. Y si no te me pones bravo, ya sabes, no te la acabas. No, está bien, ya pues quédate aquí. Y yo me senté en medio de dos nerds, los dos más inteligentes de la clase. Y eran los que ponían atención y estaban echándole ganas. Y yo dije, ok, ¿qué haces aquí tú? Si tú ni te sientes allá con la esquina, allá con los vagos y... ¿Qué haces aquí? Ustedes tranquilos, muchachos, vamos a hacer un buen examen. Estaba yo, recuerdo ahí, y el maestro, que era un maestro, esos bravos, dijo, el examen final van a ser 2 ecuaciones solamente. 2 ecuaciones, dice, caramba, 2.
no tengo muchas chances de pasar. Porque si haces una buena y la otra mala, ya reprobaste. Entonces recuerdo que en ese momento yo me encomendé a Dios y dije, Señor, ayúdame, dame sabiduría para poder copiar bien. Amén. Por eso me senté ahí, porque tenía dos genios. Entonces dije, ¿qué hago? O le copio a este los dos, o le copio a este los dos. Mejor lo voy a copiar a uno y lo voy a copiar al otro. Una ecuación y la otra ecuación a la otra. Y efectivamente, hermano, Dios es mi testigo. Así lo hice, hermano. Mira, hermano, llegó y yo dije, no sé qué pasó. Ave María, dame puntería. Amén. Lo pongo en tus manos, Señor. Y hermano, le copié a este la primera ecuación, le copié al otro la segunda ecuación. No sé cómo le llamaban. Hipérboles o whatever. Exactamente se la copié. Y exactamente se la copié. Y hermano, cuando llegaba el tiempo de llegar al examen, hermano, un milagro sucedió y todo el mundo supo que ese día fue un día de milagros, hermano. Un día de milagro porque Carlos Flores pasó con 10. Y el que estaba a mi derecha tuvo 5 y el que estuvo a mi derecha, a mi izquierda, tuvo 5, hermano. Reprobaron porque la ecuación 1 la tuvo bien, la que copié, y la ecuación 2 la tuvo bien, pero la primera y la segunda la fallaron, hermano. Estaban enojados, hermano. Estaban bravos conmigo. Dicen, no es posible. Miren, cállense, porque si no los desaparezco. No tienen que decir nada. Ni modo. Y hermano, mira, no sé por qué estaba diciendo esto, hermano, pero ya te voy a decir por qué, hermano. Tenemos a la mejor persona a quien copiarle, hermano. Alguien que no comete errores en sus exámenes, hermano. Alguien que fue un tremendo estudiante, que tú y yo podemos copiar sin fallar, hermano. Y más, te deja copiar, hermano. Te deja copiar. Mira lo que dice la Biblia, Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. El estudiante se convirtió en nuestro maestro. Dice, llevad mi yugo. Cuando habla de yugo, hermano, en la comunidad rabínica o en esta sociedad, el yugo se le llamaba el conjunto de enseñanzas que el rabino daba a sus estudiantes. Y algunos de ustedes saben lo que significa un yugo de estudio. Algunos son flojos y no quisieran estudiar más, pero aquellos que saben que lo que requería estudio, hermano, amén, era un yugo. Y aquí Jesús dice, llevad mi yugo y aprendan de mí. Cópienme a mí. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, tenemos el mejor estudiante como el mejor maestro. Y tú y yo podemos vivir de esa manera, hermano. El maestro manso y humilde. Y dice, llevad mi yugo. No dice llevar el yugo de los escribas o llevar el yugo de la ley. No funciona el yugo de la ley ya, hermano, en nuestro tiempo. Los mismos apóstoles dijeron, no podemos poner un yugo que ni siquiera nosotros ni nuestros padres pudieron cargar. Por ahí andan un par de locos hablando acerca de llevar el yugo de la ley. No podemos, dice, ni siquiera Pedro lo pudo hacer, hermano. Dice, pero no es el yugo de la ley, es el yugo de Cristo, hermano. Y tú y yo lo podemos llevar y tú y yo podemos estar aprendiendo de Él todo el tiempo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo? Yo sé que estás aquí, pero eso no significa, estás igual que yo en la clase de física. Pensando en la eternidad del cangrejo, vienes a ver a tus amigos, vienes a pasear, así como yo en la clase de física nada más. ¿Cuándo fue la última vez que aprendimos algo? Yo recuerdo, hermano Chambers, cuando venía yo con mi mensaje y decía, hey, what are you going to preach today? No, I'm going to preach about Psalms 23, whatever. Oh, it's going to be good. It's going to be good. Va a estar bueno. 80 years old. 80 años y seguía aprendiendo. 80 años y seguía aprendiendo. Dice, tú eres mi pastor. 80 años. Ese es el problema, hermano. Que ya nadie nos puede enseñar nada. Por eso estamos como estamos. Yo no sé tú, hermano, pero yo quiero seguir aprendiendo, hermano. Amén. Yo quiero seguir absorbiendo la palabra, absorbiendo enseñanzas, siguiendo el ejemplo de otros. Constantemente llamo pastores hermanos. No que necesariamente sean más viejos que yo, pero que tengan más experiencia que yo en los asuntos. Voy detrás de ellos. Hermano, ¿qué piensas de esto? Oh, mira, Carlos, tú haz de aquí así, así, a mí me funcionó. Mira, yo cometí este error, no hagas lo mismo. Y digo, wow. Ayer tuve un tiempo con uno de mis amigos. Él me dijo, haz esto, Carlos, yo creo que va a funcionarte. Y si no, haz esto. Y si no, haz esto. Dije, thank you.
Thank you, my friend. Pero ya, como ya sabemos todo, hermano. Por eso no avanzamos. Por eso estamos como estamos. Hay que seguir aprendiendo. Amén. Padre, bendice tu palabra. Señor, ayúdanos a poder entender estas verdades. A poder seguir siendo siervos, seguir siendo hijos, seguir actuando como hijos, seguir siendo estudiantes. Señor, seguir llevando ese corazón de humildad, sirviendo a otros. Padre, yo te pido que nos ayudes. Y ayudes estas verdades que tú viniste a poner como ejemplo para nosotros. El ejemplo de uno que sufre sin vengarse y encomendando su causa a aquel que es el vengador número uno. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No deis mal por mal, da bien por mal. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Vence con el bien el mal, no seas vencido por el mal. Pero Señor, vemos estas paradojas y nos burlamos de ellas, porque nuestra humana naturaleza nos controla, Señor. Perdónanos, transfórmanos. Y digo transfórmanos porque hay que haber una metamorfosis completa, porque nuestra mente está contaminada con la corriente de este mundo, con las filosofías de este mundo. Necesitamos una metamorfosis entera. Ayúdanos, Padre, te lo pido. Bendice tu palabra, que vaya con nosotros a nuestro corazón, hoy y siempre, Señor. Quien dijera, pastor, por mí, ya expliqué lo que tenía que explicar, no voy a hacer una invitación. Pero dijera, pastor, Dios habló a mi corazón. Quiero terminar con una oración aquí. Dios habló a mi corazón de una manera o de esta otra y me enseñó algo, me recordó algo. Ore por mí, pastor. Ore por mí para que yo pueda aplicar este principio o aquel principio en mi vida. Alguien así, levanta tu mano, yo quisiera orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Varias manos. Dios, tú ves el corazón, ves las manos, ves el corazón humilde. Bendíceles, ayúdales a poder no solamente ser oidores, sino a ser, Señor, hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos hacerlo, necesitamos practicarlo, Señor. Bendícenos, Padre, ayúdanos. Derrama de tu poder, Espíritu Santo, sobre todo lo que venga. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno, primera y segunda estrofa. En lo que preparan sus peticiones de oración, vamos a cantar el himno Fuente de la Vida Eterna, primera y segunda estrofa. Gracias, hermano Torres. Así de pie. Ahí está, hermanos. ¿Listos? Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalza tu gracia tierna, puede cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las fuestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Amén, hermanos, gracias. Tomen asiento, por favor. Bien, hermanos, vamos a tomar nuestro tiempo de oración. Le voy a pedir a los jóvenes que salgan en este momento. Hermano Salvador va a salir.